Cuenta la leyenda que un enano llamado Fafnir era famoso por su fuerza y coraje. Era hijo de un famoso rey enano. Debido a sus cualidades, se le encargó proteger su reino. Se sabía que los enanos acumulaban mucha riqueza, por lo que era imprescindible un poco de seguridad adicional. Quiero decir, vivían en una casa hecha de oro y piedras preciosas. Pero Fafnir también tenía otro talento especial. Era capaz de cambiar de forma. Engañado por Loki, el espíritu travieso nórdico, Fafnir se dejó llevar por su codicia y el brillo del tesoro de su padre. Decidió que no quería compartir nada, ni siquiera con él o sus hermanos, así que lo robó y se escapó a un lugar donde sería difícil de encontrar, el medio del desierto. Para proteger su riqueza, Fafnir se transformó en un enorme dragón. Su nueva apariencia lucía como una enorme serpiente, poderosa y aterradora. Sin embargo, sus poderes mágicos no terminaron ahí. Debido a que el dragón no podía volar, también esparció veneno por todo su nuevo hogar, por lo que nadie podría sobrevivir si intentaba quitarle su oro. Sin embargo, Fafnir pronto fue derrotado por un joven héroe llamado Sigurd. Esta leyenda trata de explicar por qué la familia es más importante que la codicia. También muestra los muchos poderes mágicos que poseen los dragones. Pero la parte más interesante es que es un buen ejemplo de cómo estas criaturas voladoras llegaron a nuestros cuentos. Pero bueno, esta es solo una de las muchas historias que mencionan dragones. Enciende la tele o echa un vistazo a cualquier librería y seguramente te encontrarás con dragones en alguna parte. Se han descrito variaciones de criaturas parecidas a ellos en relatos de todo el mundo, desde Asia hasta el norte de Europa. La mayoría de estas criaturas están representadas con cuerpos, alas y garras similares a las de los reptiles. Y el rasgo más aterrador es que pueden exhalar fuego por la boca. El nombre de estas criaturas proviene de la palabra latina draconem, que se traduce como enorme serpiente. Pero hagamos un viaje a la memoria para ver cómo empezó todo. Un historiador asiático, por ejemplo, descubrió algunos fósiles en el siglo IV a.C. y decidió que se había topado con dragones. Es fácil entender por qué se confundió tanto si miras un estegosaurio fosilizado. Tenía 9 metros de largo, 4 de alto y estaba cubierto de placas blindadas y púas. El cocodrilo del Nilo también podría haber sido confundido con un dragón. Todavía existe y vive en el África subsahariana, pero puede haber sido más popular en la antigüedad. Al alcanzar la madurez, los cocodrilos del Nilo pueden medir hasta 5 metros de largo. Pero eso no es todo, ya que pueden caminar con el cuerpo levantado del suelo, y algunos incluso han sido fotografiados parados sobre sus 2 patas traseras. Las goanas son lagartijas en forma de dragón que viven en Australia. Además de ser grandes, también tienen dientes y garras afilados como navajas, y se sabe que producen veneno. Es fácil ver porque pueden ser la fuente de la versión australiana de los dragones. Cuando los humanos descubrieron por primera vez huesos de ballena en el pasado, no tenían idea de que estos animales vivían en el mar. Dado su tamaño, seguramente debieron pensar que eran peligrosos. Y debido a que rara vez se ven ballenas, si no nos sumergimos bajo el agua, por supuesto, no se les reconocía bien, y también se les confundía fácilmente con dragones. Probablemente la fuente más interesante de la mitología del dragón sea, en realidad, el cerebro humano. En un libro llamado An Instinct for Dragons, había una teoría que afirmaba que los dragones existían en casi todas las culturas antiguas porque habíamos evolucionado para temer a los grandes depredadores para sobrevivir. No somos los únicos mamíferos que hacen esto. Los monos también tienen un miedo innato a las serpientes y a los grandes felinos, por ejemplo. Cuando combinas estos rasgos naturales con el folclore, obtienes muchas historias de dragones en todas partes, adaptadas a cada región. Estas bestias reptilianas con poderes mágicos se remontan a los orígenes de la propia civilización humana. Estoy hablando de la antigua Mesopotamia. Los humanos de aquel entonces solían creer en todo tipo de criaturas, pero su espíritu principal era Marduk, el patrón de la ciudad de Babilonia. Si miras las obras de arte de entonces, Marduk fue representado con un dragón con forma de serpiente a su lado. Podía ser amigable o vengativo, según el estado de ánimo que tuviera. Si quieres apuntarte para convertirte en dragón, lo primero que te preguntarán en la entrevista será si puedes lanzar fuego, claro.
Por lo tanto, los científicos han tratado de buscar algunas maneras que podrían hacer que los dragones exhalen fuego sin dañar sus gargantas. Para ello examinaron el escarabajo bombardero. Este insecto excéntrico puede acumular sustancias realmente calientes en su vientre, y cuando la criatura se molesta con algo, dispara la carga ardiente de productos químicos. Para ser justos, en realidad no es fuego, pero arde, así que está lo suficientemente cerca. Volviendo a los dragones, necesitarían tener glándulas similares en la garganta para producir el mismo efecto. Pero, ¿de dónde vienen los dragones? No aparecieron de la nada independientemente de la fuente que consultes. Algunas historias, como la de Fafnir, dicen que incluso los humanos pueden convertirse en dragones, pero la teoría más popular es que comienzan como huevos. Algunas fuentes incluso describen una serie de etapas por las que debe pasar un dragón durante su vida. Todo comienza con la eclosión. Se dice que estos salen de las cáscaras y rompen los lados del huevo. Luego está la etapa del wyrmling, que es como los especialistas en dragones, o los dragonólogos, si lo prefieres, llaman a un dragón recién nacido. Todavía es pequeño y débil, pero no te preocupes, puede cuidarse bastante bien. El resto de las etapas de la vida de un dragón se explican por sí mismas. Hay dragones adultos y luego los antiguos. La vida de uno termina cuando alcanza la etapa del crepúsculo. Algunas fuentes afirman que los dragones nunca dejan de crecer. Otros incluso dicen que nunca llegan al final de sus vidas, simplemente pasan a otro tipo de existencia espiritual. Se sabe que los dragones son el símbolo de muchas cosas diferentes, pero todo depende de su origen. En algunas regiones de Asia se cree que traen suerte, poder y riqueza. Para convertirte en un poderoso guerrero en Gran Bretaña, primero debes derrotar a un dragón. Es por eso por lo que a menudo los ves en las banderas. La de Gales, por ejemplo, tiene un gran dragón rojo sobre un fondo verde y blanco. Las historias occidentales no son tan agradables para los dragones, ya que a menudo se los considera malvados y vengativos. Otro mito asociado con ellos es que aman el oro y las piedras preciosas. Este lado codicioso de su temperamento parece remontarse a la antigua Grecia, donde los dragones tenían la tarea de proteger los tesoros. Algunos de estos protectores se vieron en cuentos como El Hobbit y en Harry Potter. En cuanto a las habilidades mágicas de los dragones, también varían mucho. Se decía que algunos tenían sangre con propiedades sobrenaturales. Se rumoreaba que otros podían hablar y muchos eran famosos por su sabiduría. Varios dragones en la literatura antigua podían volar o cambiar de forma, incluso transformarse en humanos. Algunas criaturas de la vida real obtuvieron sus nombres gracias a su parecido con los dragones, como la libélula, si tomamos su nombre en inglés que es dragonfly, y que tiene más de 5.000 subespecies, claro. Obtuvo su denominación de los cuentos folclóricos, ya que los europeos en la Edad Media la veían como un insecto malvado. Las libélulas eran acusadas de cosas realmente desagradables, como morder los ojos y la boca de las personas. Pero la criatura que más se parece a los dragones míticos es un reptil llamado dragón volador. Se ve en áreas boscosas del sudeste asiático y en realidad no tiene alas, pero partes de sus costillas están alargadas para soportar un poco de piel extra que les permite saltar por el aire entre los árboles. Esas alas también son de colores brillantes y contrastan con sus cuerpos marrones. ¡Despierta! Es hora de otro día victoriano. Conoce a Daphne, una típica londinense del siglo XIX. Ella y su esposo John son personas victorianas comunes. A pesar de los rumores del siglo XXI, no se casaron jóvenes. De hecho, en ese entonces, pocas personas se casaban antes de los 22 años. Levantarse sería mucho más fácil si no hiciera tanto frío en su casa. Daphne y John no son tan acomodados, por lo que no pueden pagar la calefacción central de estilo victoriano, que es una chimenea de carbón con rejillas de hierro. Aún así, incluso las clases más ricas que la tienen no quieren encenderla, ya que este tipo de calefacción es bastante costosa. Así que lo único que puede mantener a Daphne y a otras personas alejadas del permafrost victoriano es una alfombra. Sí, no querrás pisar el suelo descalzo. Para colmo, debido a la ausencia total de ventilación en las habitaciones, el aire en cualquier casa victoriana es bastante sofocante. Por lo tanto, los médicos aconsejan abrir las ventanas durante la noche para dejar salir todos los olores desagradables. Daphne suele despertarse sola, ya que su marido trabaja en una fábrica y tiene que ser puntual. Para ello utiliza los servicios de aldabas. Estos chicos deambulan por las calles temprano en la mañana y golpean causalmente los cristales de las ventanas. Esta es una alternativa bastante económica a los relojes.
Para empezar el día con una ducha fresca, todo lo que Daphne necesita es un cuenco, un balde, un trozo de tela y un poco de jabón. El ingrediente principal es una jarra de agua caliente para que toda la rutina sea menos estresante. Además, el jabón victoriano simplemente no hace espuma en agua fría. Un buen truco: es más fácil y cálido lavarse el cuerpo parte por parte. En cuanto a la rutina de belleza, no había salones de uñas, claro, pero incluso si hubiera habido algunos, no podrían haber sido populares entre las mujeres de clase trabajadora. Las uñas rosadas y la piel suave eran un signo de ociosidad, lo que no era considerado muy elegante. Por el contrario, las damas nobles victorianas tenían ciertas reglas para sus uñas. Sin manchas ni grietas, debían ser ovaladas y no se permitía ningún color. Mientras que las damas usaban limón para mantener las pecas alejadas de sus manos, las mujeres de clase trabajadora como Daphne optaban por la manteca de cerdo para suavizar su piel. Daphne y muchas otras mujeres victorianas trabajan desde casa. No tiene una docena de llamadas por Zoom todos los días, pero es bastante buena cosiendo, por lo que puede trabajar en pijama como lo hace mucha gente hoy. A diferencia de su esposa, John trabaja en un turno de 16 horas en una fábrica y eso está perfectamente bien para la época victoriana, pero si fuera abogado, trabajaría menos, de 8 a.m. a 7 p.m. Los caballeros de clase alta generalmente hacen sus negocios de 10 a.m. a 4 p.m. Sin un teléfono inteligente, John no puede llamar un Uber, por lo que tiene que caminar la friolera de 6 kilómetros hacia y desde el trabajo todos los días. En lugar de taxis, hay carruajes tirados por caballos, pero tales viajes pueden hasta lastimar a las personas por la falta de suspensión y los asientos son pequeños e incómodos. También hay ómnibus tirados por caballos, pero los pasajeros se quejan de que cada vez que un caballo se detiene de repente, alguien puede ser arrojado fácilmente a la carretera. Oye, ¿te saltas el desayuno o tomas algo apresuradamente antes de irte como lo hace John? Si es así, es algo que tienes en común con los trabajadores victorianos. Su desayuno a menudo depende de la accesibilidad de su lugar de trabajo. Si es una distancia fácil de superar caminando, pueden compartir un abundante desayuno caliente con su familia. Si no, la comida de la mañana es bastante rápida y no tan exquisita. Ahora, hagamos un breve test sobre un típico desayuno victoriano de clase trabajadora. A. Una tostada de aguacate con un batido. B. Un croissant y un cappuccino. C. Bebida a base de pan y cebada con espuma. Sí, es pan o a veces gachas, dependiendo del área de Inglaterra. Se creía que esa bebida de cebada, mejor conocida como cerveza, estaba repleta de vitaminas esenciales para otro día difícil. Bono no se tiene que cocinar, así que es una especie de comida rápida victoriana. Sin embargo, muchas personas prefieren el té. Además, el café y el cacao también comienzan a ganar popularidad. De camino al trabajo, un carruaje salpica a John. Solo iré y me cambiaré. No hay nada mejor que llevar una camisa fresca con un toque de ese suavizante con olor a flores. Piensa. Es broma, no hay suavizante con aroma a flores. Su esposa Daphne nunca oyó hablar de una lavadora o un suavizante, y a nadie le encantaba lavar la ropa en ese entonces. La razón principal por la que este procedimiento básico le disgustaba tanto a la gente era porque podía tardar hasta 3 días. Cualquiera que tuviera un centavo extra definitivamente le pagaría a alguien más para que lo hiciera. Problema número 1, no había agua caliente en las casas. Problema número 2, cada vez que la gente calentaba agua para lavar la ropa, no podía cocinar. No quedaba espacio libre en la cocina. El lavado de ropa siempre comenzaba revisando las prendas en busca de agujeros para repararlos antes del vigoroso proceso de lavado. Luego la ropa necesitaba un poco de remojo. El día de remojo típicamente era el sábado. Este proceso podía llevar mucho tiempo, así que algunas sustancias como el barro podían disolverse fácilmente en agua. ¡Qué suerte, John! Pero otras necesitaban más tiempo. El único quitamanchas disponible era soda para lavar. El lunes por la mañana la ropa estaba bien empapada y lista para el lavado. Algunas personas usaban jabón en los lugares donde se concentraba la grasa, como el cuello, pero el jabón era bastante caro. Luego seguía el proceso de retorcer, escurrir y colgar todo el lote para que se seque. Con suerte la ropa podría volver a usarse el martes. Este procedimiento se aplicaba al algodón. Las cosas eran algo más difíciles con la lana. E imagina tener ropa delicada en ese entonces como, digamos, corsés. Los corsés ajustados, por cierto, no eran tan populares en la época victoriana. Sí, algunas personas en esa época afirmaban que solo se podía lograr una cintura pequeña con la aplicación regular de corsés ajustados, pero las mujeres no los usaban como una declaración de moda. Los médicos victorianos creían que un corsé podía ayudar a tener una postura saludable y que podía mantener los órganos internos en la alineación correcta. Daphne no es una gran fan de los corsés, pero puede coserte uno. En la época victoriana, el color de la ropa a veces dependía del lavado. El caso es que la ropa blanca se podía hervir y blanquear mejor que la de colores vivos, por lo que los más pequeños solían vestir de blanco para quitar las manchas fácilmente si hacía falta. Cuanto más crecían, más intensos eran los colores.
Dato curioso, el rosa, como una versión más pálida del rojo que se consideraba un tono fuerte y masculino, estaba destinado a los niños varones. Las chicas preferían los colores azules en su lugar. Alrededor de la década de 1940, la situación cambió y el rosa comenzó a asociarse con las niñas. Daphne, a menudo, también hace ropa rosa y azul y gana cerca de 10 chelines a la semana, al igual que otras costureras. Con este dinero, Daphne puede pagar fácilmente el alquiler semanal de 6 chelines. El resto lo puede gastar en comida o lo que necesite. Con un chelín puede comprar suficiente té para una semana. 5 hogazas de pan cuestan cerca de 12 peniques, lo que da un chelín. Buenas noticias para los vegetarianos. Con 12 peniques se pueden obtener cerca de 8 kilogramos de verduras. Un saco de carbón también cuesta cerca de un chelín. Ahora entiendes por qué Daphne y John no tienen una chimenea. No quieren literalmente quemar su dinero. Además, por un chelín, John podía comprar un traje nuevo en caso de que su ropa vieja no sobreviviera a un lavado vigoroso después de un chapuzón en el carruaje. Volviendo a las instalaciones, ¿qué hay de los baños? Bueno, el primer baño público de Inglaterra se abrió en 1851 e incluso se exhibió en la Gran Exposición de ese año. Los inodoros victorianos solían tener tuberías con curva en S. Su finalidad era mantener a raya los malos olores, ya que se creía que eran peligrosos para la salud, por no hablar de las molestias nasales. Pero esto era, de nuevo, un lujo. Las casas comunes y rurales tenían algo menos cómodo. Lo siento, Daphne no reveló qué tipo de inodoro tiene. Por la noche no hay televisión y ni siquiera luz. Tan pronto como el cielo se oscurece, no tiene sentido permanecer despierto. En realidad, hacerlo también cuesta dinero. Las velas y el aceite para las lámparas no son baratos. Daphne terminó otro vestido por la tarde, así que no tenía sentido encender una vela. Buenas noches. Mira, este lugar es Nueva York, la Gran Manzana, la ciudad que nunca duerme, el Hong Kong en el Hudson, la ciudad más grande del mundo. New York, una ciudad tan linda que la nombraron 2 veces. Está bien, es suficiente. ¿Crees que conoces muy bien este lugar? Bueno, pues debajo de todo ese brillo y glamour hay una fachada, literalmente. Nueva York tiene algunos de los edificios urbanos más emblemáticos del mundo y muchas de las torres más singulares y famosas. ¿Sabías que incluso cuenta con muchos edificios falsos? Y lo bueno es que hay varios lugares donde buscarlos. Ok, lo agregaré a mi lista de deseos. Entonces la pregunta es, ¿por qué pusieron estas construcciones falsas por todo Nueva York? La ciudad es uno de los lugares más vibrantes del mundo y requiere muchas infraestructuras para mantenerse en movimiento. Eso significa que debe tener estructuras y edificios industriales en cada distrito importante. Nueva York es encantadora por el diseño y los edificios. Imagina tener estructuras industriales justo al lado de tu pizzería o puesto de hot dogs favorito. Bueno, los diseñadores pensaron en el futuro y decidieron disfrazar esas infraestructuras como edificios falsos. Se mezclan tan bien con la ciudad que no se notan. Lucen como apartamentos o una unidad de vivienda con puerta de entrada, ventanas e incluso balcones encantadores donde la gente puede pasar el rato. Lo único es que no hay nada detrás de la fachada y nadie puede entrar. Entonces, ¿en qué parte puedes encontrar estos edificios falsos? Para empezar, uno de los más populares se encuentra en Brooklyn. En el 58 de la calle Jorelmont hay un barrio muy típico, pero entre los edificios se encuentra uno de ladrillo con una sombra un poco más profunda que el resto. Tiene lindas ventanas que se mezclan con el resto de los edificios del vecindario, excepto que están oscurecidas. A primera vista es posible que no lo veas, pero si prestas mucha atención, el edificio parece un error de un videojuego. Fue construido en 1847, mucho antes de que Nueva York fuera considerada glamurosa. Originalmente iba a ser un edificio normal, pero en 1908 lo convirtieron en uno falso. No creas que puedes intentar entrar. Incluso si pudieras, no tendría sentido, porque es parte del sistema de ventilación del metro. También sirve como salida de emergencia para algunos de los edificios circundantes. En realidad, en todo Nueva York existen muchos edificios falsos para disfrazar las rejillas de ventilación del metro por donde escapa el vapor. Al llegar al 415 de Bruckner Boulevard, en el Bronx, verás esta casa adosada que fue diseñada por Switzer Group, una empresa de arquitectura de interiores. No es tan encantadora como el edificio del 58 de la calle Jorelmont, pero también tiene un propósito similar: ocultar una subestación eléctrica de la empresa de servicios públicos de Nueva York. La ciudad necesita estas subestaciones para reducir la electricidad de alto voltaje a uno más bajo, para que pueda ser distribuida en los hogares. Tener una estructura como esta en medio de tu vecindario no es exactamente la forma más inteligente de atraer gente al Bronx. Es por eso por lo que una fachada de casa adosada falsa es el camuflaje perfecto. Algunos de estos edificios falsos no logran mimetizarse muy bien y terminan destacando demasiado.
La gente de Manhattan describe la infraestructura de Mulberry Square como un completo cacharro. Después de muchos rediseños y reuniones, el resultado seguía sin ser muy agradable. Los vecinos lo comparan con una caja de hormigón. Tiene ventanas sin cristales que no permiten que el edificio se mezcle con el resto del vecindario, pero de todas formas es mejor que una planta de ventilación típica del metro. Ahora, hay tantos lugares para visitar y tachar de tu lista de deseos, pero si vives en China, literalmente puedes conocer muchas ciudades icónicas de todo el mundo sin salir del país. Las réplicas de ciudades comenzaron cuando la economía china empezó a crecer a principios de los 90. Querían el estilo de vida de los ricos y famosos sin querer salir de su país. La gente puede sentirse cómoda comiendo su comida local y tener la sensación de estar en el extranjero. La provincia china de Guangdong tiene una copia idéntica del histórico pueblo alpino austríaco de Hallstatt. El verdadero Hallstatt tiene siglos de antigüedad y es uno de los lugares con más encanto del mundo. La gente de Hallstatt tampoco tenía una idea de que su pueblo se estaba duplicando en China. Algunas personas pensaron que era controvertido, probablemente porque costó cerca de 940 millones de dólares construirlo. París es, sin duda, una de las ciudades con más encanto que puedas visitar. Su rica historia y cultura son suficientes para decidirse a tomar el primer avión para ir allí. Para los residentes de Tianduchan, eso es algo que pueden hacer en cualquier momento que lo deseen. La ciudad también es conocida como Sky City y tiene una réplica de la Torre Eiffel que se parece mucho a la original, además de edificios construidos para combinar con el encanto de la ciudad. Pero una de las cosas que rompe la ilusión son las tierras de cultivo que rodean la ciudad. Casi no hay nadie allí y las calles siempre están vacías, muy diferente a París. Aún así, puedes encontrar bonitas fuentes y estatuas repartidas por las calles que le dan un poco de ambiente. Hay ropa colgada por todas partes, incluso en los árboles. Las pintorescas fuentes están secas y muchos apartamentos están vacíos. Solo unas pocas tiendas están abiertas al público. Aunque parece una ciudad falsa, es bastante real. Algunas personas viven aquí porque es más barato que hacerlo en otros lugares. A 2 horas de esta ciudad hay una versión del puente Alejandro III de París y una copia al carbón del puente de la Torre de Londres. Pero con 4 torres en lugar de 2. Genial. También puedes visitar un lugar bastante parecido a Italia mientras vas de compras. Florencia Village es un centro comercial outlet que tiene una gran variedad de tiendas. Lo bueno es que fue construido por un desarrollador italiano para capturar la esencia de un pueblo italiano. Tiene fuentes, canales y mosaicos para darle una estética adecuada. Comenzó en 2011 y tiene más de 200 tiendas con muchas marcas italianas y también británicas, estadounidenses y chinas. El lugar es tan popular que recibe entre 10.000 y 25.000 visitantes por día. Y China también tiene otras réplicas de ciudades, como un mini Manhattan llamado Distrito Financiero Yujiapu. El objetivo del desarrollador del lugar era hacer de este el centro financiero del mundo. Se construyó con los puntos de referencia correctos, como los centros Rockefeller y Lincoln, pero el proyecto se detuvo en 2019, lo que dejó prácticamente vacío el lugar. Puedes encontrar un típico pueblo inglés con calles empedradas, casas victorianas y restaurantes llamado Thames Town. Este lugar pretendía recrear una fantasía de estilo de vida europeo sin salir de Shanghai. China también tiene una ciudad holandesa con algunos elementos de Ámsterdam, como molinos de viento y canales. E incluso decidieron copiar algunos de los puntos de referencia, como el Museo Marítimo de los Países Bajos. Aquí tengo una historia adicional del edificio más delgado del Líbano, construido a partir de una disputa. Es la historia de 2 hermanos que heredaron lotes desiguales de tierra. Uno de ellos se quedó con la parcela de tierra más pequeña y se sintió celoso de la bonita parcela de su hermano. Ambas tierras dan al mar Mediterráneo en un barrio animado de Beirut, por lo que no es de extrañar que ambos hermanos no pudieran ponerse de acuerdo sobre cómo deberían construir en sus tierras. Era obvio que el hermano con más terreno podría hacer un buen edificio. El otro tuvo que improvisar. Decidió obstruir la propiedad de su hermano construyendo un edificio lo suficientemente delgado de solo 4 metros en su parte más ancha y 0,6 metros en su parte más angosta. Fue construido en 1954 y los lugareños de la zona lo conocen como El Resentido. Lo loco es que el lugar alguna vez fue habitable y tenía muchos visitantes que disfrutaban de su estadía allí. No es fácil vivir ahí, pero es parte de la experiencia. El edificio sigue en pie, pero está vacío. ¿Y si te dijera que acabas de ganar un viaje alrededor del mundo para visitar los lugares más famosos del planeta? ¡Qué buena noticia!, ¿verdad? Pero hay una trampa. Puede que los visites por última vez en tu vida. Y es que estos monumentos podrían desaparecer en poco tiempo. ¡Caramba! ¡Ah, París! La ciudad del amor. Para nuestros ojos modernos, es difícil imaginarla sin su monumento más famoso, la Torre Eiffel. Pero no siempre ha estado ahí.
Gustave Eiffel, el arquitecto que la ideó, recibió el encargo de construirla para la Exposición Universal de 1889. Pero la llamada Dama de Hierro solo debía permanecer en pie 20 años. Después iba a ser demolida. Sin embargo, este plan nunca se llevó a cabo. La torre no se derribó porque en su parte superior se construyó una antena que conduce señales inalámbricas. Pero hay un problema. La Dama de Hierro es, claro, de hierro. Y con el tiempo y las inclemencias meteorológicas, de las que París sufre mucho, el hierro se deteriora, se oxida. Y este óxido debilita el material hasta el punto de que puede agrietarse. Y si una torre de hierro empieza a resquebrajarse, ya sabes lo que sucede. Basta de selfies comiendo croissants delante de la famosa Torre Eiffel. Al parecer, las autoridades francesas son conscientes de que esto está ocurriendo. Pero en lugar de reparar toda la torre, se limitan a pintar sobre el óxido. Tu próxima parada es en la bella Roma. Estás aquí para ver, lo has adivinado, el Coliseo, uno de los monumentos más visitados del mundo. Los gladiadores solían dar espectáculos allí. Pues bien, aprovecha para decir arrivederci mientras puedas. Como muchos otros monumentos antiguos, el Coliseo corre peligro de desaparecer. Ha sobrevivido casi 2000 años desde que fue mandado a construir por el emperador Vespasiano. Pero debido a la exposición a las inclemencias del tiempo, el edificio se está debilitando. El problema es sobre todo la nieve. Cuando nieva sobre el Coliseo, el agua helada se infiltra en las grietas de las rocas y las hincha. Es como cuando metes una lata de refresco en el congelador y estalla. Lo sé. La nieve es un visitante poco frecuente en Roma, pero incluso las raras temperaturas bajo cero pueden dañar seriamente el Coliseo. Y como no podemos controlar el clima, ¿quién sabe cuánto tiempo más podremos disfrutar de esta belleza? Luego de tomar un vuelo a la India, llegas al Taj Mahal. En persona es aún más fascinante que en las fotos. Se trata de una de las 7 maravillas del mundo moderno. Pero, ¿por qué está en peligro de desaparecer? El monumento se terminó de construir en 1643. Se hizo con mármol blanco impoluto, como regalo del emperador Shah Jahan para su amada esposa. Pero si nuestras camisas blancas se ensucian con solo salir de casa, imagínate un monumento al aire libre que existe desde hace más de 4 siglos. El Taj Mahal se encuentra en la ciudad de Agra, junto al río Yamuna. Con los años la región se ha ido contaminando, y toda esta contaminación está contribuyendo a destruir el Taj Mahal. El Tribunal Supremo de la India lleva muchos años ocupándose del caso y dicen que el monumento se está volviendo verdoso y marrón. Así que las autoridades nacionales decidieron que o el gobierno local restaure el Taj Mahal por completo o deberán cerrarlo. O peor aún, será destruido. Por el bien de la humanidad, espero que decidan restaurarlo ya. Si no, nos quedaremos con solo 6 maravillas. ¡Ah, por fin! Has llegado a Sudamérica. Más concretamente, te encuentras en el montañoso Perú. Si no estás acostumbrado a tanta altitud, puede que te marees un poco. Pero vale la pena, ya que verás las fascinantes ruinas incas de Machu Picchu. La ciudad está situada a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, y nadie sabe cómo hicieron los incas para construir un pueblo tan sofisticado. Por eso atrae a unos 440,000 visitantes al año. Pero como la reglamentación no es tan estricta, el sitio también se deteriora lentamente. Machu Picchu puede ser víctima de algo conocido como sobreturismo. Si miras cualquier imagen del lugar en un día normal, notarás que está abarrotado. Y aunque es una ciudad hecha de piedra y las piedras son bastante resistentes, de todos modos sufren la erosión, causada por el hombre o por el clima. Oh, vaya, realmente no me gusta cómo suena eso. Hay otro monumento de piedra que debes incluir en tu lista. ¿Adivinas cuál es? Sí, Stonehenge. Situado en las tranquilas colinas de Wiltshire, Inglaterra, Stonehenge existe desde hace más de 5000 años. Nadie sabe exactamente cuándo se construyó, pero espera. Si la única causa de su desaparición fuera la erosión, el monumento tardaría millones de años en destruirse. Pero no es el caso. Desde 1995 ha habido múltiples propuestas de las autoridades británicas para construir un túnel subterráneo que conecte el sudeste y el sudoeste de Inglaterra. El asunto es que el túnel pasa por debajo de Stonehenge y podría hacer tambalear los cimientos del monumento.
En cualquier caso, desde que se sugirió el proyecto, los defensores de la historia han fundado una alianza para salvar Stonehenge, con el fin de mantener el monumento a salvo. Están convencidos de que cualquier emprendimiento, como este túnel, dañará gravemente el lugar. ¡Ah, Egipto! Esta vez, para llegar a tu destino, viajas con estilo. Y estoy hablando de camellos. Solo para la foto, por supuesto. Pero, ¿por qué estás aquí? Viniste a ver la gran esfinge. Claro, la de la nariz rota. La esfinge también fue construida hace mucho, mucho tiempo. Hace más de 4000 años. Y en ese entonces usaron lo que tenían a su disposición: piedra caliza. Ahora, algunos investigadores piensan que el clima peligroso puede estar dañando las piedras calizas de la esfinge. Verás, son rocas muy porosas, por lo que el agua se infiltra fácilmente en su interior, haciendo que la erosión sea más fuerte y más rápida. Pero el agua también viene de abajo. A diferencia de las pirámides de Giza, la gran esfinge fue tallada directamente en el lecho rocoso. Y justo debajo del monumento hay un lecho de río, que también se infiltra en la esfinge, haciéndola más débil. Crucemos los dedos para que Egipto no reciba muchas lluvias en los próximos siglos. Espero que hayas traído el traje de baño, porque ha llegado la hora de zambullirse en las profundidades del Mar Muerto. Aunque probablemente no te sumerjas demasiado. Ya sabes, porque hay tanta sal en el agua que solo se puede flotar. Dato curioso, este mar es 10 veces más salado que el océano. Puede ser un poco irónico que el Mar Muerto está en riesgo de perecer, pero es verdad. El nivel del lago está bajando 1,20 metros cada año. Tiene que ver con uno de los principales afluentes del mar. Un afluente es un río que desemboca en una masa de agua mucho mayor. El problema es que la región no es muy rica en agua natural, así que las autoridades terminaron desviando afluentes más pequeños para usos humanos básicos. Pero como toda acción tiene una reacción, el Mar Muerto se enfrenta ahora a algunas dificultades. De vuelta en los Estados Unidos, es hora de visitar la ciudad que nunca duerme. Y si a estas alturas ya has comprendido en qué consiste este viaje, ya conoces el monumento que vamos a visitar. Se trata de la Dama de la Libertad. Puede que a algunos les sorprenda, pero esta famosa estatua era originalmente de cobre. Se ha vuelto verde debido a la oxidación. Quizá yo también me pondría verde si estuviera constantemente expuesta al duro clima de Nueva York. Algunos investigadores afirman que la contaminación atmosférica puede acelerar los procesos de oxidación, amenazando la larga vida de la Dama de la Libertad. Por supuesto, la ciudad de Nueva York realiza tareas de mantenimiento. Ojalá sea suficiente para que podamos seguir viendo la estatua durante toda nuestra... Imagina que tienes 15 años y te aburres de jugar videojuegos. En cambio, para pasar el tiempo, decides volver a un viejo pasatiempo tuyo: rastrear ciudades mayas perdidas. ¿Has oído que se dice que algunas civilizaciones antiguas construyeron ciudades enteras basadas en constelaciones, por lo que decides comprobar si eso era cierto para los mayas? Encuentras un libro que contiene todas las constelaciones que la civilización maya creía que existían. Abres Google Maps y mapeas todas las antiguas ciudades mayas descubiertas hasta la fecha. Empiezas a ver que esta información realmente coincide. Y verdaderamente las mayores ciudades mayas antiguas corresponden a las estrellas más grandes y brillantes de las constelaciones mayas. Bien, esto se está poniendo interesante. Te las arreglas para mapear más de 100 ciudades antiguas cuando de repente notas algo extraño. Hay un área en la península de Yucatán, en México, donde los arqueólogos han desenterrado 2 ciudades mayas, pero en el mapa de la constelación hay 3 estrellas. ¿Podría esto significar que cerca hay una ciudad perdida hace mucho tiempo esperando ser descubierta? Puedes pensar que esto suena demasiado soñador, pero la historia es real. El relato anterior le sucedió a un adolescente canadiense llamado William Gadoury. El niño es conocido como un genio de la ciencia e incluso ganó un premio por la teoría de las constelaciones que acabamos de presentar. Cuando notó que faltaba una tercera ciudad en la constelación 23 que estaba examinando, comenzó a buscar en internet imágenes satelitales que pudieran ayudarlo a resolver este misterio. Examinó imágenes de la NASA, JAXA, una empresa de satélites con sede en Japón, y Google Earth. Estas imágenes aún eran insuficientes para responder a sus preguntas, por lo que se acercó a un amigo dentro de la Agencia Espacial Canadiense. Su amigo le proporcionó imágenes satelitales de última generación que le dieron la respuesta que estaba buscando. Según las imágenes, existe una gran plaza, justo en la frontera de México y Belice, que parece los restos de una ciudad.
William llevó las imágenes a un experto en sensores remotos, Dr. Armand Larocque, de la Universidad de New Brunswick. Estudiaron las imágenes a fondo y concluyeron que el área podría albergar 30 edificios e incluso una gran pirámide. La comunidad científica y arqueológica enloqueció con el descubrimiento del joven de 15 años. ¿Puede ser esto realmente cierto? Algunos antecedentes. Las ciudades mayas perdidas comenzaron a ser desenterradas a mediados del siglo XX. Desde entonces se han descubierto ruinas de ciudades como Tikal, Palenque y Uxmal. Los mayas fueron una de las civilizaciones precolombinas más grandes que vivieron en las Américas. Comenzaron a establecerse en el área ya en 1500 a.C. Los expertos creen que en su apogeo, la civilización maya constaba de más de 40 ciudades con una población de millones de personas. Eso es una multitud. Y sus ciudades eran bastante interesantes. Su civilización se extendió por la península de Yucatán en México, Guatemala y Belice. Vivían principalmente de la agricultura, por lo que desarrollaron un complejo sistema de riego en la mayoría de sus ciudades. Construyeron una serie de edificios ceremoniales, pirámides, plazas y hasta canchas para juegos de pelota. Los mayas eran entusiastas constructores de pirámides, pero también desarrollaron un sistema astronómico avanzado. Con cualquier tecnología antigua que tuvieran, pudieron predecir la ubicación exacta de planetas como Venus y Marte, y pudieron predecir las fechas exactas de los eclipses. Es por eso que la metodología que usó William para descubrir esta ciudad maya perdida hace mucho tiempo fue inusual, pero no completamente surrealista. Los mayas eran astrónomos entusiastas, por lo que no sería demasiado extraño que construyeran sus principales obras arquitectónicas en relación con el cielo, ¿verdad? Y no serían los primeros en hacerlo. Existe una franja famosa de egiptología dedicada a estudiar cómo se construyeron las pirámides de Giza en perfecta alineación con la constelación de Orión, lo que significa que cada pirámide se construyó a propósito para alinearse con una de las principales estrellas del cinturón de Orión. Según William, primero tuvo la idea de mirar las constelaciones mayas porque no podía entender por qué ellos construyeron sus ciudades donde lo hicieron. La mayoría de las ciudades importantes como Chichén Itzá y Uxmal no están cerca de ningún río o cuerpo de agua importante. En cambio, están construidas en terrenos marginales y en la cima de las montañas, lo que confundió al joven de 15 años. Su siguiente pensamiento fue que podría tener algo que ver con la astronomía. William nombró a la nueva ciudad que descubrió Boca de Fuego, que es un buen apodo, e incluso ganó un premio al mérito por su arduo trabajo. Sin embargo, su teoría fue muy cuestionada dentro de la comunidad arqueológica y muchos expertos mayas trabajaron para desacreditar los hallazgos de William. Algunos arqueólogos dicen que las teorías de las constelaciones son demasiado poco científicas. Anthony Aveni, un reconocido antropólogo y astrónomo, se refirió a la metodología de William como un acto de imaginación creativa. Explicó que no había forma de estar seguro de qué eran realmente las constelaciones mayas y que todo era hipotético. Otra desacreditación de los hallazgos de William provino del mayista David Stewart, quien dijo que el objeto identificado en las imágenes satelitales no es más que un viejo campo de maíz. Su afirmación fue respaldada por una expedición que tuvo lugar cerca del área en 2021, cuando los arqueólogos presentes informaron que no había nada en esta área. Aún así, un joven de 15 años casi encuentra una ciudad maya perdida hace mucho tiempo, lo cual es bastante emocionante si me preguntas. Técnicas similares a las usadas por William en realidad se están utilizando para desenterrar civilizaciones perdidas en todo el mundo. Según la arqueóloga espacial Sarah Parker, las imágenes satelitales han sido un factor clave en el descubrimiento de ciudades antiguas en Egipto y otros lugares. La propia Sarah pasa la mayor parte de sus días examinando imágenes en busca de signos de donde podría haber habido ciudades hace mucho tiempo. Lo que pasa, dice, es que cada vez que tienes algo enterrado, va a estar cubierto ya sea por vegetación, tierra o arena, o alguna otra construcción moderna encima. Para evaluar si hay algo oculto bajo grandes copas de vegetación o no, utiliza tecnología infrarroja. Por ejemplo, un importante descubrimiento reciente en Brasil se hizo de manera similar. Las imágenes de satélite detectaron una red de trincheras que datan del año 200 a 1200 después de Cristo. Esto sugiere existencia de asentamientos que podrían haber albergado a unas 60.000 personas, pero en este caso, las imágenes satelitales efectivamente correspondían a lo que había en el suelo. Investigadores de la Universidad de Florida encontraron varios montículos que estaban acompañados de zanjas y geoglifos. Los arqueólogos también encontraron restos de muros cuidadosamente diseñados, centrados alrededor de plazas muy parecidos al tipo de construcción realizado por los antiguos mayas. Los avances en la tecnología satelital también arrojaron nueva luz sobre las antiguas ciudades mayas descubiertas hace mucho tiempo, como Tikal. Ubicada en el corazón de la selva guatemalteca, se cree que Tikal fue la capital del antiguo imperio maya. En su apogeo, fue comparable en importancia a ciudades como Londres o Nueva York en el mundo actual.
Está compuesta por una serie de complejos monumentos, muchos de los cuales se cree que fueron lugares de descanso de reyes y caciques. Ya se sabe que Tikal fue grande, pero los descubrimientos recientes muestran que podría haber sido incluso 3 veces más grande de lo que los científicos creían originalmente. El principal descubrimiento gira en torno a una fortificación en las afueras de la ciudad que indica hasta dónde se extendía la ciudad original. Y todavía se llevan a cabo nuevos descubrimientos. En 2017, los investigadores también descubrieron nuevas pistas sobre las posibles causas del declive de la civilización maya. Usando datos de un sitio en Ceibal ubicado a unos 100 metros al suroeste de Tikal, los científicos analizaron datos de radiocarbono, de cerámica y excavaciones arqueológicas para extraer nueva información sobre la repentina desaparición de esta gran civilización. La información muestra que, en lugar de un colapso repentino, lo más probable es que los mayas colapsaron en olas de inestabilidad social y crisis políticas. Se cree que estos eventos deterioraron los centros de las ciudades mayas y comenzaron a causar la dispersión de la población. Bueno, parece que es el mejor momento para descubrir ruinas antiguas. ¿Qué dices? ¿Lo intentarás tú también? Oye, escucha esto. Técnicamente podrías vivir en la Torre Eiffel, si no te molestan los espacios pequeños. Gustave Eiffel diseñó la torre con un departamento privado para él en lo alto de la obra. Dejó todo ordenado y con los muebles necesarios. En la actualidad, el lugar tiene 2 maniquíes, el del propio Eiffel y el de su igualmente famoso amigo Thomas Edison. Los turistas que compran una entrada para subir a la torre pueden echarle un vistazo. Si alguna vez pasas por Trafalgar Square, de seguro te perderás la estación de policía más pequeña de Londres, ya que está oculta debajo de una farola. Fue construida en 1926. Fue para que los agentes de policía estuvieran cerca de las congregaciones públicas, que ocurrían bastante a menudo en esa zona. Algunos incluso dicen que solía tener una línea telefónica directa con Scotland Yard. Ahora se usa como estación de limpieza, así que no hay mucho que ver ahí, más allá de algunos trapeadores. La estación Grand Central, una de las más concurridas de Nueva York, tiene una gran actividad oculta para los viajeros. Hay canchas de tenis en un espacio secreto llamado Annex. Esta zona solía albergar muchas cosas diferentes en otros tiempos, desde un estudio de grabación hasta una galería de arte. En la actualidad se conoce como el Vanderbilt Tennis Club y puede ser visitado por el público. Al igual que Eiffel, el productor Samuel Lionel Roxy Rothafel diseñó un departamento oculto en el Radio City Music Hall de Nueva York. Pidió que el lugar, ahora llamado Roxy Suite, estuviera decorado con un estilo Art Deco. Tiene techos de 6 metros de altura recubiertos de pan de oro y paredes con cortinas que van desde el suelo hasta el techo. Hoy en día solo pueden visitarla los artistas de Radio City y los invitados VIP. También puedes alquilarlo, pero dicen que los precios son muy altos. El símbolo más conocido de Roma, el Coliseo, tiene túneles secretos ocultos debajo de sus terrenos. En el pasado, los antiguos romanos usaban estos pasadizos para dejar animales salvajes, como leones, tigres, elefantes y osos, ya que los empleaban en las luchas de gladiadores y otros tipos de entretenimiento. Desde 2010 están abiertos a los visitantes junto con el sistema de tuberías del Coliseo. Era todo un avance tecnológico para la época. Contaba con fuentes para beber y hasta inodoros. Algunas personas han criticado la apertura de estos túneles secretos. Creen que podría afectar a la estructura del edificio, dado el enorme movimiento de visitantes. Se dice que el Empire State tiene 102 plantas, pero no es cierto. En realidad tiene un piso extra secreto. La forma de acceder a él es a través de una escalera oculta en la planta 102, pero está disponible principalmente para los ingenieros del edificio y de vez en cuando para algunos famosos. Eso no es todo. La planta 103 lleva a la cápsula del Empire State Building, la famosa cúpula del edificio. Uno de los monumentos más famosos de los Estados Unidos cuenta con una misteriosa cámara oculta. Si los registros actuales son ciertos, existe una habitación secreta detrás de la cabeza de Abraham Lincoln en el Monte Rushmore. Estaba destinada a guardar artefactos y documentos relevantes de la historia estadounidense, como la Declaración de Independencia y la Constitución. Ahora sabemos que estos importantes documentos se encuentran en otro lugar, mientras que la sala del Monte Rushmore sigue siendo inaccesible al público. Tal vez sea una sala de videojuegos para los guardaparques. ¿O no? Fue construida para ser el lugar de descanso del faraón Keops, de la cuarta dinastía egipcia, y se cree que incluía la Gran Galería, la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina. Pero eso no es todo, ya que hace poco se descubrió una sala secreta llamada el Gran Vacío.
como mi cabeza. Este enorme espacio mide casi 30 metros de largo. Su función principal sigue siendo objeto de debate, pero algunos arqueólogos creen que se usó como rampa interna para ayudar a construir la enorme estructura. El castillo de Cenicienta es la atracción principal de Disneyland en Orlando, Florida, y se encuentra en una sección llamada Magic Kingdom. Cuenta con una habitación oculta, la Suite de Cenicienta. En sus inicios estaba destinada a alojar al mismísimo Walt Disney y a su familia. Falleció en 1966 y nunca llegó a ver el resultado final. Finalmente fue terminada en 2006 y desde entonces solo ha estado abierta un número limitado de veces y solo para invitados especiales de Disney. Grand Central no es la única estación con secretos ocultos. Italia tiene Milan Central, la segunda estación ferroviaria más grande del país. Más de 320,000 pasajeros pasan frente a sus muros cada día, pero la mayoría nunca presta atención a las puertas cerradas de la pared lateral de la estación, que conducen al pabellón real, un elegante sector diseñado como sala de espera para la familia real. Cuenta con 2 grandes salones divididos en 2 plantas, con muebles lujosos, mármol y esculturas reales. Hasta la Estatua de la Libertad tiene una habitación oculta. Intenta adivinar dónde está. Se encuentra en la Antorcha. Lamentablemente no está a disposición del público desde que se cerró por completo en 1916. En 2011 instalaron una cámara para poder disfrutar en vivo de la vista panorámica. La estatua de Leonardo da Vinci en el aeropuerto de Roma Fiumicino fue inaugurada en 1960. Recientemente atravesó una renovación. Uno de los trabajadores dio con un misterioso hallazgo durante este proceso. Un pequeño agujero en algún lugar en medio de la estatua, a unos 9 metros. Tras abrirlo con cuidado, encontraron 2 pergaminos, escrito en latín clásico. El primer documento relataba la historia de la zona, que ahora es el hogar del aeropuerto. El otro contenía una lista de las personas que asistieron a la inauguración de la estatua. La Corte Suprema de los Estados Unidos en Washington, D.C. tiene una instalación deportiva secreta donde los secretarios, los policías fuera de servicio y otros empleados pueden jugar al baloncesto. Ubicada en la última planta del edificio, se llama, obviamente, la cancha más alta de todo el territorio. ¿Qué tal un juego rápido? El Club 33 de Disneyland se encuentra en la sección New Orleans Square del parque temático de Anaheim, California. Este exclusivo lugar solo alberga a 500 miembros y fue inaugurado en 1967. Su objetivo era entretener a famosos, políticos y patrocinadores. La decoración fue cortesía del propio Walt Disney y su esposa. Los servicios tienen un precio elevado. Los socios deben pagar $25,000 para ingresar al club y una cuota anual de entre $12,000 y $25,000. Era fácil pasar por alto la entrada, ya que estaba oculta tras una puerta con una placa dorada que tenía grabado el número 33. En 2014 el club atravesó una remodelación. Trasladaron la entrada a un lugar aún más secreto, pero aún podemos ver la entrada antigua en su lugar original. Las bibliotecas públicas de Nueva York también tienen departamentos ocultos. Los empleados y sus familias pueden alojarse en esas habitaciones ubicadas encima de muchas de las bibliotecas públicas. Hoy en día, la mayoría son closets o habitaciones vacías, pero algunas están disponibles para el público, como las que pertenecen a un proyecto de renovación de $4,4 millones para el departamento de la sucursal de Washington Heights. Pasó de ser un viejo y polvoriento espacio de 350 metros cuadrados a una zona dedicada a los adolescentes y un centro tecnológico. También cuenta con salas para programas de educación de adultos. ¡Genial!